Pues quiero decirles que los extrañé. Extraño estar con ustedes siempre. Es algo muy especial tener a tu iglesia. Le doy gracias a Dios. Y también cuando estoy fuera y visito, no crean que estoy tan ah, animado para ir a otra iglesia, en serio. Este, quiero ir a convivir cuando estoy fuera de pueblo, ¿verdad? Pero no hay como estar en tu casa, ¿verdad? Es igual. Nos vamos de viaje y estamos ahí viajando y todo, pero cuando llegas a la casa ya te da gratitud de estar en casa. Le doy gracias a Dios, ¿verdad? Que también el sermón de esta mañana, los sermones de esta mañana, es algo hermoso poder ver también lo que Dios está haciendo en el discipulado, ¿verdad? Que ustedes puedan ser edificados por la palabra de Dios, por el discipulado que está pasando aquí en Loma Alta, y sé que el hermano Mike trajo el mensaje y yo pues con mucha confianza sé que la palabra de Dios se va a predicar, y ahí pudo también el compartir, y ustedes como iglesia pueden ver lo que Dios está haciendo, ¿verdad? En el discipulado, y esto es años de discipulado, no es sobre la noche, ¿verdad? Pero gracias a Dios que la palabra sigue siendo predicada fielmente, ¿verdad? Estando yo aquí o no estando aquí, eso es algo importante, algo que tenemos que ver, que Dios siga levantando a varones con el don de predicar, de enseñar, de evangelizar, y pedimos que tengamos siempre la sana doctrina en sí, porque es Dios el que hace el crecimiento, ¿verdad? Nosotros somos fiel trabajadores, plantamos y regamos, pero Dios es el que hace el crecimiento. Me regocijo con ustedes del mensaje de esta mañana. Este, Vamos a Génesis capítulo 45. Estamos viendo aquí nosotros este gran arrepentimiento, que podemos ver lo que es realmente un arrepentimiento, no nomás de palabra, pero de cambio. Y vimos aquí en el versículo 1 al 15, pudimos ver a Judá poder manifestar eso hasta dando su propia vida, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Que entendamos. Si vemos en Hechos capítulo 2, versículos 14 al 42, podemos ver ahí el primer sermón de Pedro que predicó. Ese es el primer sermón evangélico que predicó. Y ahí vemos lo que es y cómo trabaja la salvación. Y aquí podemos ver aquí cómo se manifiesta que la salvación esté trabajando. Dios nos da esto porque no porque quiere que veamos las historias. Muchas veces nos encantan las historias, pero el punto de las historias es apuntar a Dios. El punto de las historias se trata de Dios, no de José, de Pablo, de Pedro, de José Nava, se trata de Dios. La palabra se trata de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere manifestar cuando está haciendo eso? Y esa es la manera en la que debemos de exponer la palabra, con esa actitud, viniendo a ver qué Dios nos está diciendo de Él. Dios se hizo conocer, hermanos. Dios se hizo conocer. No tuvo que, pero lo hizo. Y Él quiere que lo conozcamos. O cuando nos salvó, no nos salvó porque nos salvó del infierno, aunque ese beneficio lo tenemos. No nos salvó para que podamos tener una vida próspera. Nos salvó para conocerlo. Y eso es lo que dice la palabra de Dios. Fuiste salvado para tener comunión conmigo. Y desafortunadamente gente viene al Evangelio, se bautizan, vienen unos ratos y luego ya no están comuniendo con Dios. Y ahí es donde necesitamos entender que Dios nos salvó para conocerlo. Y conociéndolo a Dios vamos a querer placerlo. ¿Cómo vamos a placerlo? ¿Cómo vamos a glorificarlo? ¿Cómo vamos a vivir para su gloria si no lo conocemos? Y ahí vienen esas bases fundamentales. Y aquí quiero que vean la sabiduría de Dios, pero la provencia asombrosa de Dios. ¿Qué tan bueno es Dios, hermanos? Y quiero que reflejen en sus vidas. A lo mejor no están sufriendo, tienen problemas económicos, enfermedades, uh, relaciones, cualquier problema que tengas. Te quiero enseñar que Dios es bueno, aunque estés pasando lo que estés pasando. Y la providencia de Dios es tan asombrosa si nos ponemos a pensar en esto. Y vemos aquí que
José ya no se pudo retener porque está Dios restaurando una relación que fue quebrada. José fue quitado de las vidas de su padre, sus hermanos, de poder vivir una vida pues normal, ¿verdad? Y fue de repente él quitado de su juventud y echado en un pozo. Y en ese momento, desde el principio, yo pienso, porque no hay evidencia de que José se rechazó a Dios en ningún momento. José estaba bien puesto en el sueño y en la relación que tenía con Dios. Él había visto el sueño, que Dios se había revelado con él, que iba a hacer lo que iba a hacer con su vida. Y ese sueño se hizo realidad aquí cuando está llorando y llanto. Dios le dio mucho más de lo que él podría haber pensado. Dios proveyó mucho más de lo que se merecía o de que él podía haber pensado. Su sueño no llegó cerca a lo que estaba realizándose. Y ahora él anhelaba estar con su familia. Y aquí vemos que el llanto viene porque así es una reconciliación, como vimos la semana pasada, hasta los ángeles regocijan cuando viene un pecador a Cristo, ¿verdad? Es algo hermoso cuando viene un pecador y se arrepiente, ¿ok? Se arrepiente, ahí tenemos que ver la clave, tiene que haber arrepentimiento. Entonces dice que cuando se oyó la noticia en la casa de Faraón, de que los hermanos de José habían venido, se agradó a Faraón y a sus siervos. Entonces, ¿qué clase de relación tenía Faraón con José? Ahí vemos que los incrédulos nos enseñan a los cristianos cómo actuar. Muchos de nosotros, hasta como cristianos o hispanos, ¿verdad? Cuando les va bien a alguien, un familiar, ¿qué hacemos? En lugar de levantarnos, te crees mucho. Mira cómo. O sea, en lugar de que te agrade, ¿verdad? Que tu hermano en Cristo está creciendo y puede tener este ministerio, que tu hermano en Cristo, mira el don que se le ha dado, que les está yendo bien. ¿Qué hacemos? ¿Nos agradecemos o a la propia familia, hermanos? Los bajamos. Pero aquí vemos que agradó a Faraón. Ahora, Faraón podía haber tenido sus propios propósitos, ¿verdad? Hay que hacer a José feliz porque José es el que Dios le dio el sueño, es el que está bendecido, es el Dios de José. Faraón quería que José estuviera perfectamente feliz y saludable porque era el que los había guiado hasta este tiempo de esta muy cruel flaquiza o, ¿cómo se dice?, sequía que había. En este momento, Egipto era mundialmente, ellos eran los más poderosos. O sea, entiende eso, no es nomás parte de la región, sino en todo el mundo en ese tiempo. Egipto era el que iba a salvar o a sacar a la gente adelante. Entonces, aquí vemos que José fue aquel que Dios usó para esto. Entonces Faraón dijo a José, dile a tus hermanos, hagan esto. Ahora Faraón dice, sabes que mira, tengo un agradecimiento. Y Faraón tenía el poder de cortarle la cabeza a José o exaltarlo al punto en el que lo exaltó. Ahora tú dime a mí, ¿qué fue? Nomás tenemos una pequeña ventana para ver lo que José había dicho cuando le dijo, yo estoy aquí injustamente. Ya les dijo, yo soy de mi familia, me quitaron, me vendieron y ahora estoy aquí injustamente, ¿verdad? Que lo habían metido a la cárcel. Pero no vemos que haya echadole la culpa a sus hermanos o que le haya echado la culpa a su amo, Potifar, ¿verdad? Que era Potifar, pero sí vemos, ¿verdad? Que dijo algo. Ahora tú ponte a pensar la relación que tenía José y Faraón. Vemos que vivían cercas porque se oyó el llanto, ¿verdad? El vecino oyó todo lo que pasó. Estoy seguro, aunque no nos enseña la Biblia, tienes que tener una relación muy profunda con alguien. Y me pongo a pensar, ¿qué le diría Faraón a José? Oye, ¿cómo llegaste aquí? ¿Cómo eran tus hermanos? O sea,
Estoy seguro que sabía algo de lo que le había pasado, que fue vendido por sus hermanos. Algo, ¿verdad? So, dice así, entonces Faraón dijo, José, dile a tus hermanos, estos hermanos, que, pues realmente, hermanos, que, ¿cómo eran? De ira, cometían homicidio, el otro se metió con su nuera, mentirosos, vendieron a su propio hermano, le han mentido a su padre todo este tiempo. ¿Qué clase de hombres eran, hermanos? Y aquí aún dice, Faraón dijo, dile a tus hermanos, hagan esto, carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán y tomen a su padre y a sus familias y vengan a mí y yo les daré lo mejor de la tierra de Egipto. O sea, lo mejor, no a los egipcios. Acuérdate, estos eran corderos hebreos. Los egipcios veían hacia abajo a esa gente. Eran como perros para ellos, hermanos. Así de fuerte. Pero aquí vemos, dice, les voy a dar lo mejor de Egipto, de la tierra de Egipto, y comerán de la abundancia de la tierra, van a comer de abundancia, y a ti se te ordena decirles, ahora les está diciendo, mira, les ordeno decirles, hagan esto, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y traigan a su padre y vengan y no se preocupen por sus posesiones personales, pues lo mejor de todo la tierra de Egipto es de ustedes. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y que podamos verte a ti, Señor, que podamos sacar del texto lo verdadero importante, Señor, de quién eres tú. Y, Señor, sabemos que esto lo hiciste hacia José y hacia Israel, pero ese es tu carácter, esos son tus atributos, Señor, que podemos ver hoy también en nuestras vidas. Señor, que tu Espíritu nos ayude a ver tu palabra y que nuestros corazones puedan captar y ser transformados y verte diferente cada vez más, que podamos amarte más, Señor, y ver quién eres, porque lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén. Estamos hablando aquí de que estaban en una sequía, dice grave, porque vemos que Jacob dijo, oye, si no vamos y agarramos algo, nos vamos a morir, toda la familia, todo, o sea, estaba grave la cosa. Y en veces no podemos entender esto porque ¿cuándo fue la última vez que conoces a alguien que se murió de hambre? ¿Alguien? Viejitos se mueren porque hubo calor o algo, pero o sea, más antes se oía, pero ahorita, ¿cuántas veces se ha morido gente de hambre? Y no lo digo en una manera mala, no lo tomes malo, pero hasta los homeless y toda esa gente no están flacos, están llenitos. Porque nosotros estamos en un país donde no importa qué tan peor te va, aquí el peor que le vaya aquí en este lado es mucho más peor en otras partes que aquí, ¿verdad? El pobre aquí y el pobre allá es diferente en otros países, ¿verdad? El que sale adelante, ¿verdad? Pero hay gente que pues está en pobreza y si caes en pobreza, el mejor país de caer en pobreza, pues es aquí, por eso viene la gente, ¿verdad? Entonces, vemos que había una gravedad que nosotros nos podemos imaginar, una hambre, verdaderamente, un hambre. Y dice, hey, si no van, nos vamos a morir y nuestros hijos, dice. Entonces dice, toma todo este dinero que tenía ahí, Jacob obviamente tenían dinero, pero no tenían comida. Y eso es lo que va a pasar en el futuro, en los últimos tiempos, va a haber dinero, pero el dinero ya no va a tener valor porque no vas a poder ni comprar comida. Y aquí eso había pasado, una recesión bien en lo que pasa. Y vayan allí a tratar de comprar que un poco para tener substancia, para poder vivir, para poder echarle la lucha mientras que pasa esto. ¿Qué es lo que Jacob estaba esperando? Bueno, Jacob estaba esperando tan siquiera una substancia, traer poco de comida para poder aguantar la sequía.
¿verdad? Y luego le damos para adelante. Y Jacob ahí deprimido ahí por su hijo, José. Todavía dice, el momento que le pasó eso, el momento que José fue y se lo trajeron la noticia que ya no estaba, se entró en una depresión Jacob. Y ahorita la vamos a ver esa depresión. Años de depresión. No tenía su hijo. Ahora le regresan y le quitaron al otro hijo. Y luego después dicen, me tengo que llevar a tu otro favorito hijo. ¿Y qué dijo? Si se mueren mis hijos, se mueren mis hijos. Llegó a un punto de depresión, dice, es que sea la voluntad de Dios, si se mueren, se mueren, y yo también ya aquí. Ya estaba apagado, ya estaba deprimido. Pero en el principio todo lo que quería era algo para comer, para poder aguantar el hambre. Y mira la provisión de Dios. Mira la provisión de Dios. Toma carretas de la tierra. Mira la provisión de Dios. Carguen sus animales y vayan a la tierra de Canaán. Traigan a tu padre, traigan a tus hermanos, a tus hijos, a tus familias, vengan. Llévale, tomen carretas de la tierra de Egipto para sus pequeños y para sus mujeres y tráiganlos. Porque yo les voy a dar de lo mejor y les voy a dar lo mejor de Egipto. ¿Que esa no es gracia de Dios, hermanos? Tú esperas, ya estás muriéndote por algo, pero si esperamos en Dios, Dios provee y muchas veces es mucho más mejor de lo que pensamos. Y así lo hicieron los israelitas. José les dio carretas conforme a la orden de Faraón y les dio provisiones para el camino. A todos ellos les dio mudas de ropa, pero a Benjamín le dio 300 monedas de plata y 5 mudas de ropa. Y a su padre le envió los siguientes 10, les envió los siguientes 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto y 10 asnos cargados del grano, pan y alimento para su padre en el camino. Amén. Es como llegar ahí a la casa tuya y llegan a tu casa y llegan ahí se para ahí un helicópterote así de $500,000 y vienen puros Escalades y Range Rovers y Rolls Royces, lo que tú quieras ponerle ahí, yo no sé qué es mejor que el otro. Yo me conformo con una troca. Pero imagínate, estos carretas eran lo mejor de lo mejor, el último modelo. No había, agarrabas un burro y le ponías ahí la silla y cargabas ahí las cosas, pero unas carretas hechas a mano de lo mejor, con diseños, y o sea, esto no era algo que cualquier persona veía. Llegó Faraón con todo lo del año, todo lo que tú te puedas imaginar. Y te va a dar lo mejor de lo mejor. Que te diga, mira, sabes que en todos los Estados Unidos, o en todo el país de México, o todo el país de cualquier país que te quieras ir, te va a la mejor tierra y vas a vivir de la abundancia de esta tierra. Y luego llegan ahí con carretas de lo mejor, de la mejor comida, de lo mejor que te puedas imaginar. Y todos tus vecinos y toda la gente, pues nosotros estamos pobres, no tenemos ni comida. Luego despidió a sus hermanos y cuando se iban les dijo, no riñan, que no anden peleándose, ¿verdad? ¿Por qué? Porque sabía José, no, estos, no, que fue tu culpa, no, que fue la mía, no, tú fuiste el que lo vendiste, no, tú... Váyanse en paz, están perdonados, ya están perdonados, ya no necesitan estar ahí peleándose o haciendo nada. Ellos subieron de Egipto y vinieron a la tierra de Canaán, a su padre Jacob, y le informaron, José vive.
José vive todavía y es gobernante en toda la tierra de Egipto. Yo creo que si le hubiera venido a decir, dice la palabra de Dios, ah, pero él se quedó atónito porque no les pudo creer. Yo creo que a lo mejor les había creído un poco, se habrán dicho, ¿sabes qué? Hallamos a José medio muerto, todo flaco ahí, de esclavo. A lo mejor le hubiera creído, ¿verdad? Decir, ¿sabes qué? Lo vimos ahí con puras mordidas de oso, no sé. Pero, oye, no nomás está vivo, pero es gobernante de todo Egipto. Hermanos, aquí vemos tantas sombras de nuestro Señor Jesucristo en nuestra relación con Dios. Primeramente, ¿por qué Faraón les dio todo esto a sus hermanos? Que se portaron tan mal, hermanos. Se portaron horriblemente. Eran malos. Ya estaban arrepentidos, porque esto pasó después del arrepentimiento. Ya habían venido un arrepentimiento, una reconciliación. José los había perdonado. Pero ¿por qué Faraón les dio todo esto? ¿Se lo merecían? Puede haber dicho Faraón, estos fueron los hermanos que te hicieron eso. Ahorita nos vamos a poner bien. No fue porque ellos tenían nada de qué merecerse. Faraón les dio la bendición por José. La gracia que tú tienes y la bondad que tú tienes sobre Dios es no por ti, sino por Cristo Jesús. Imagínate el retrato que vemos aquí. Lo que tú tienes en tu salvación, en tu justicia, lo que tú tienes en tu vida cristiana, lo que tú tienes en eso, puedes ver aquí que no fue por ellos, sino fue por José. La salvación y la gracia de Dios que nos cae. En Efesios capítulo 1 dice, ahí nos enseña que la profundidad de las riquezas de Dios que nos da a nosotros, hermanos. Pero no es por ti, te las da por Cristo Jesús. Él es el que intercedió por nosotros y Él es la razón que tenemos lo que tenemos. Y aquí nos enseña igual que Faraón halló gracia en estos hombres porque halló justicia en José, que era un hombre justo, era un hombre de Dios. Amén. Es una lección muy importante que podemos ver. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Jacob, cuando le informaron, no podía creerlo. Estaba en una depresión porque dice, pero cuando ellos le contaron todas las cosas que José les había dicho y cuando vio las carretas de José habían enviado para llevarlo, el espíritu de su padre Jacob que revivió. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cómo estaba su espíritu, hermanos? Estaba apagado, hermanos. Estaba apagado. ¿Sabes qué nos enseña esto aquí? Lo que yo veo. No sé si has experimentado eso tú. Quizás en tu vida has estado desilusionado. Es que Dios también cuida no nomás tu providencia, pero también cuida tu emoción. Él tenía eso emocionalmente, estaba caído, estaba deprimido. Sentía él grandemente la falla de su hijo. Nosotros podemos tener esos sentimientos también, hermanos. Nos podemos sentir así, no sé, pierdes a un ser querido, estás pasando a alguien con enfermedad, estás desilusionado en tu matrimonio, estás desilusionado en tus relaciones, en tu trabajo, estás en desilusión, tu afección emocional. Dios cuida por ti y provee por ti. Porque mira lo que vino e hizo aquí, tantos años que él estaba en esa depresión.
Se puede decir que Jacob entró a ese mismo pozo que su hijo entró, pero su hijo salió y Dios lo usó gravemente y Jacob se quedó en ese pozo, se quedó en ese pozo. Pero aquí vemos que Dios lo revivió. Entonces quiere decir que estaba él ahí apagado, pero lo revivió, le dio aliento, le dio aliento. Entonces Israel dijo, basta, mi hijo José vive todavía, iré y lo veré antes que me muera. ¿Sabes qué? A mí no me importa todas las cosas que Faraón dio. A mí no me importa todas las riquezas. A mí lo que me importa ahora es que voy a ver a mi hijo. Hermanos, ¿qué te importa a ti de la gloria? ¿Qué relación tienes tú con Cristo Jesús? Tu relación con Cristo Jesús es lo que te puede dar a ti, lo que puede hacer por ti. O tu relación con Cristo Jesús es que Él es tu recompensa. Es que muchas veces vemos a Cristo y nos comenzamos a pensar, hermanos, y no lo tomen mal, sí debemos de regocijar porque Dios al propósito nos da recompensas para animarnos, porque sabe que podemos ser como somos en esta carne. O sea, absolutamente por eso nos pone esa zanahoria enfrente, ¿verdad? Para que podamos decir, dice, mira, sabes que tendrás recompensas. Nos hace eso a propósito para motivarnos, todavía aún que nos da su gracia, que aún que vamos a estar en su presencia, todavía pone esa zanahoria enfrente de nosotros. Pero muchas veces podemos nomás pensar en lo que Dios puede hacer por nosotros. La providencia de Dios la podemos tomar de dos extremos. El extremo primero es de que Dios provee y nosotros cuando somos cristianos nos merecemos la providencia de Dios y esperamos que Dios siempre nos saque de cosas malas. Esperamos que nunca nos quedemos en pobreza, que nunca nos quedemos en sufrimiento. Esperamos que las cosas van a ir de una forma. No vamos a tener esos problemas. Señor, soy cristiano, ¿cómo sigo teniendo estos problemas? ¿Cómo tengo estos problemas? Podemos ver la providencia de Dios como que a Jesús como que, mira, ¿sabes qué? Cristo, hey, soy cristiano. Podemos usar la providencia de Dios como clámalo y se te dará. Tú por fe y te va a dar todas las riquezas. Podemos ir al otro extremo y decir, ¿sabes qué? Es malo ser rico. No tengas, no debes de tener, no debes de ser rico. Hazte pobre. No recibas bendición porque no debes de ser rico. Pues eso quita de que Dios quiere que nosotros regocijemos de los regalos que nos da. Debemos de tener cuidado y tener un balance de dónde caer, ¿verdad? Debemos de entender de que cuando Dios nos bendice debemos de ser agradecidos y recibir la bendición, pero al mismo tiempo entender que Dios nos bendice para que podamos bendecir a otros. Nos bendice para que podamos hacer su obra. Nos bendice para su gloria. Muchas veces podemos caer en esas cosas y ver a Dios como un genio, ¿verdad? De que todo me lo vas a dar y no debo de sufrir. Cristo mismo no fue exento de eso, hermanos. Su vida fue un sufrimiento aquí. Los apóstoles vimos que sufrieron también. No tuvieron riquezas. ¿Dónde está su fe? ¿Cómo me puedo parar aquí y decir, no tienes fe, por eso no te está yendo bien? No tienes fe, por eso se murió tu madre, tu padre, por eso se murió tu hijo, porque no tuviste suficiente fe en el Señor. Pero esa misma gente que te dice eso mueren igual que todos los demás. ¿Dónde está su fe? Un día vas a tener que morir. No vas a poder estar ahí clamando todas las cosas y todas las riquezas. Tenemos que tener un balance y saber que del otro lado vamos a tener nuestra recompensa, pero aquí estando de este lado debemos de entender que sí podemos recibir bendición, pero no dejar de creernos mucho porque la recibimos. Que no se lleve, que podamos agarrar todo lo material, todas las cosas que tenemos ligeramente, para que cuando se salgan de nuestras manos no nos duela. Si las agarramos bien firmes y se nos las quitan, nos las rebotan, va a doler. Pero cuando agarramos las cosas de Dios y las bendiciones de este mundo
y las tenemos así livianas, no vamos a sentir. Vamos a tenerle gracias a Dios cuando tenemos y vamos a darle gracias a Dios cuando no tenemos. No debemos de rechazar el regalo que nos da Dios tampoco, y aquí vemos esa providencia. Dios quiso bendecir en abundancia. No quiere decir que lo va a hacer en todos casos, pero aquí vemos que Dios nos enseña que Él provee por nosotros asombrosamente. Nomás ponte a pensar en tu vida, en dónde estás, en cómo estás. Yo le doy gracias a Dios por la iglesia, porque Dios sabe que yo necesito compañerismo, pero ¿qué tengo yo haciendo compañerismo al mundo? Tengo a gente aquí donde yo hago mi vida con ellos y Él me provee para mí emocionalmente. Le doy gracias a Dios que yo sé que la gente en la iglesia está más que mi propia familia, que tu propia carne te va a querer y te va a amar y van a estar aquí por ti. Puede venir una persona y decir, mira, yo no tengo madre y padre, pero tienes una congregación que te ama. Y eso es lo que el hermano Mike estaba sugiriendo de los sermones que habíamos visto ya. El amor, hermanos. Así debemos llamar, que la gente se sienta como que no necesitan ir a buscar amistades al mundo. Y así debemos de nosotros alcanzar a gente para que no se sientan que necesitan amistades fuera del mundo. Pero eso se toma negarse a sí mismo, ¿verdad? Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Pero Dios no nomás provee emocionalmente, que pudo venir a traerle las emociones que traía Jacob, de solución que traía Jacob, de que pues, su hijo ya estaba muerto, pero aquí vemos también que Él provee por tu vida espiritual. Dios usó todos estos años, todas estas cosas, para proveer una vida espiritual a Israel. Hermanos, esto es bien importante. Esta es para la perseverancia de Israel. Esta es porque iba a venir un tiempo donde mucha gente murió en esta sequía, donde la gente no iba a sobrevivir, y todo esto lo movió Dios para que José estuviera ahí y podría él salvar a Israel. ¿Para qué, hermanos? ¿Qué se iba a conectar? Los gentiles, nosotros, hermanos. No nomás Israel, pero los otros, los gentiles, íbamos a alcanzar salvación. Ellos iban a irse y estar en Egipto 400 años, iban a salir, ¿y qué crees que iban a levantar? Gentiles. Iban a traer gente con ellos en Cristo. Y vemos a Josué. Vemos a Josué como tomó a la ramera, ¿se acuerdan? Que puso un cordón porque le salvó la vida a los 2 espías. Cuando iban a entrar a Jericó, llevaron unas espías ahí y ella le dijo, sálvanos. Conocemos a tu Dios, le tenemos temor a Dios, queremos servir a Dios. Y les dijo, tu familia y tú estarán salvados, nomás que estén en esta casa, y pone ese cordón ahí. Y cuando se le dijo a Josué, ¿qué pasó? Fueron y tumbaron a Jericó, y ellos fueron salvados y fueron reunidos con Israel. El Dios de Israel fue el Dios de ellos. Y ella fue la bisabuela, tatarabuela de David y de Jesús, entra en la línea de Jesús. Esa ramera, esa prostituta. Cambiada, hermano, no se quedó en prostitución, no se quedó en eso, ¿verdad? Pero esa es la línea de pecadores en los que somos, hermanos. Y lo hace Dios adrede para enseñarnos ecualidad, de que, mira, no te creas mucho porque vienes de sangre azul. Y luego vemos que Josué va y conquista, y una de las tribus, uno de los reyes dice, ¿sabes qué? Vamos a ponernos ropa usada, las chanclas, como que venimos caminando desde muy lejos, porque sabía que Dios le había dicho a Josué, destruye a todos, menos a los extranjeros que vienen de afuera.
¿Y qué hicieron ellos? Dijeron, conocemos a ese Dios todopoderoso. Y esta era gente fuerte de ejército. Esta era gente fuerte de ejército. Si no fuera por Dios, esta gente, este rey, los hacía garras a Israel. Pero sabían que no era Israel. Otra vez, ¿quién era? Dios. ¿Y qué pasa? Pues engañaron a Josué, ¿verdad? Los hicieron creer que venían de fuera, pero al fin fueron aquellos sacerdotes. Y vemos en la línea para cuando llegamos allá con Samuel, que esos eran los que se encargaban de los sacerdotes. Ahí van los gentiles otra vez, ahí venimos nosotros. Ahí venimos nosotros. Dios comienza a incluir a los gentiles. Entonces Dios provee por la salvación espiritual de nosotros, provee por nuestra espiritualidad, provee por nuestras emociones y también provee por nuestras necesidades. Por nuestras necesidades. Jacob ahora podía reunirse con su padre. Dios le había dado mucho más a él de lo que él hubiera pensado. Los hermanos llegaron nomás tratando de agarrar un poco de comida para sobrevivir y se fueron con guayines y carretas y lo mejor de lo mejor y tierras y todo lo que tú quieras. Así es Dios, hermanos. Así es Dios en su gracia soberana. Yo estaría bien con la salvación, pero Dios aún nos bendice y nos hace parte de su reino y es un privilegio poder servir a Dios. Es un privilegio poder servir a Dios. La diferencia de que no es un privilegio que Dios me provee todas las cosas. Bueno, pues sí, puede que sí, Dios es bueno, pero más que nada que podamos servir al Dios vivo, hermanos. No cualquiera. Cada uno de ustedes que han sido salvados por gracia tienen ese privilegio de conocerlo y servir a Dios. Jacob dice, voy a ver a Jesús, voy a ver a José. Hermanos, así es. Pensaron que Jesús estaba muerto, pensaban que José estaba muerto, pero cuando Jesús resucita, resucita como el Rey de Reyes. Y cuando José se dan cuenta que está vivo, está como gobernador de Egipto. Es una sombra de lo que vendría después y lo que tenemos en el Nuevo Testamento. Dios nos da esa sombra en las Escrituras y nos enseña que Él está trabajando en la historia para llegar a su propósito. Y así como llegó a su propósito a llegar a la cruz del Calvario, a resucitar de los muertos, ascendió, así de cierto como pasó eso, es de cierto que Él vendrá una vez más. Y va a venir en toda su gloria. Y para aquellos que están destituidos de su gloria, va a haber juicio, condenación. Los van a pescar desprevenidos. Así es como va a pasar. Crees que tienes todo tu tiempo, pero no es así. Pero aquellos que son de Él, vamos a llegar carretas y carretas de como no te puedes imaginar. No tienes ni idea de lo que Dios tiene para ti en gloria. Vas a estar asombrado de lo que Él tiene para ti, así como estaba asombrado Jacob. Pero al fin, ojalá que el anhelo más grande no nomás sea eso, pero que sea yo quiero ver a mi Cristo. Hay mansiones, qué bueno. Hay ¿cómo se dicen? Lakes of Crystal Lakes, lagos de cristal, qué padre. Calles de oro, qué bueno, pero yo quiero a mi Cristo. Yo quiero ver sus pies, quiero estar con mi Cristo. Que eso sea nuestro anhelo siempre. Amén. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra y las lecciones que nos da, Señor, y te pido que podamos leer esto y comenzar a sacar más de estos textos, Señor, que Dios, tú sigas obrando en esta iglesia, que tú sigas dando entendimiento de lo más alto, Señor, que, Señor, podamos ya tener, no es que seamos ya tan viejos, Señor, pero el tiempo se pasa, tenemos hombres que están predicando, Señor, o enseñando, pero necesitamos esos jóvenes, más jóvenes, Señor,
que van a tomar el lugar de nosotros, Señor. Necesitamos estar discipulando, Señor, y estar buscando, Señor, para que tu palabra, para que tu ministerio siga en la sana doctrina, Señor. Que nos des, Señor, la sabiduría de guiar tu pueblo, Señor. Que me des la sabiduría de guiar a tu pueblo más que nada, Señor. Yo sé que tú vas a proveer por la iglesia, por mí, para poder predicar, Señor, pero, Señor, te pido que me des sabiduría para guiar a tu pueblo, que podamos, Señor, vivir para tu gloria, hacer todo para tu gloria. Que nos des comunión, Señor, que nos des más de el amor al uno al otro, de poder estar juntos, Señor, siempre, de poder buscarnos el uno al otro, Señor. Que nos des un amor, Señor, que solo tú puedes producir, Señor. Todos tenían todo en común, Señor. Vemos en la iglesia del primer siglo que podamos tener todo en común, Señor. Gracias, Señor, por tu amor y tu cariño, Señor, y tu anhelo, Señor, tu aliento, Señor, que nos das y nos avivas cada vez que se nos acaban las fuerzas, Señor. Nos llevas a ese punto donde ya no más podemos y ahí es cuando entras tú, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.